El alcohol ha estado presente en la historia de la humanidad por siglos, utilizado no solo como bebida, sino también en rituales y prácticas ancestrales. Durante mucho tiempo, ciertas culturas conocieron secretos sobre sus efectos que permanecieron ocultos al público general, pues se sabía que podía alterar tanto el cuerpo como la mente de maneras profundas. A través de los siglos, textos y enseñanzas de distintas tradiciones advertían sobre cómo el alcohol afectaba la energía vital. Se registraban métodos y consejos para evitar sus efectos negativos, pero esta información fue deliberadamente mantenida en secreto, transmitida solo entre iniciados o maestros espirituales. El alcohol en sus distintas formas no solo se consumía por placer, sino que era considerado una herramienta poderosa en rituales de transformación y purificación. En la antigüedad, algunos sabios y alquimistas la utilizaban con fines medicinales y energéticos, conscientes de que un uso inapropiado podía desbalancear la mente y el espíritu. Por esto, los conocimientos sobre sus efectos fueron cuidadosamente guardados y solo compartidos con quienes demostraban disciplina y entendimiento profundo. A lo largo de la historia se descubrieron diferentes métodos de destilación y preparación que potenciaban tanto sus propiedades curativas como sus riesgos. Civilizaciones como la egipcia, la china y la árabe desarrollaron técnicas avanzadas, pero nunca revelaron todos sus secretos al público general. Este ocultamiento creó un velo de misterio, haciendo que solo ciertos círculos selectos conocieran el verdadero impacto del alcohol sobre la mente, el cuerpo y la energía espiritual. Incluso en la Edad Media, monjes y alquimistas documentaban cómo el consumo regular podía afectar la claridad mental y la conexión con lo divino. Algunos escritos mencionan que el alcohol podía abrir puertas a percepciones más profundas, pero también a influencias que debilitaban la energía vital. Por esta razón, los maestros insistían en que solo debía usarse bajo guía y conocimiento, evitando que los secretos cayeran en manos equivocadas. Los textos antiguos advierten que el alcohol no solo afecta el cuerpo físico, sino también el campo energético de quienes lo consumen. Se decía que con cada trago se alteraban las vibraciones internas, debilitando la fuerza vital y la claridad mental. Este conocimiento era considerado demasiado poderoso para divulgarse abiertamente, ya que un mal uso podía generar desequilibrio espiritual y emocional. En diversas culturas existían rituales específicos para purificar y controlar los efectos del alcohol. Solo los iniciados recibían instrucciones precisas sobre cómo beberlo de manera que no interfiriera con su energía. Los maestros advertían que ignorar estas reglas podía abrir la mente a influencias externas no deseadas, afectando la conexión con el mundo espiritual y alterando la percepción de la realidad. Además, algunos escritos explican que el alcohol podía alterar la memoria y la conciencia, bloqueando ciertas percepciones sutiles que eran esenciales para el desarrollo espiritual. Por esto, en ciertos monasterios y escuelas esotéricas, su consumo estaba prohibido o estrictamente controlado, siendo considerado un secreto guardado por siglos para proteger a quienes buscaban sabiduría y autoconocimiento. Los antiguos sabían que el alcohol podía ser un instrumento de doble filo. Mientras algunas culturas lo usaban para expandir la conciencia y acceder a estados meditativos, otros advertían que su consumo indiscriminado abría puertas a energías que debilitaban el cuerpo y la mente. Por siglos, esta información se transmitió únicamente de maestro a discípulo, evitando que cayera en manos de quienes podían usarla de manera irresponsable. Se cree que ciertas civilizaciones ocultaron registros completos sobre los efectos del alcohol en el alma y en la energía, redactando sus descubrimientos en códigos y símbolos difíciles de interpretar. Estos textos no solo describían los riesgos físicos, sino también las consecuencias espirituales: pérdida de claridad mental, bloqueos en la energía vital y apertura involuntaria a influencias externas que podían perturbar el equilibrio interno. Incluso en la modernidad, estos secretos permanecen parcialmente ocultos. Algunos estudios recientes sugieren que el alcohol puede alterar neurotransmisores y afectar la energía sutil del cuerpo, confirmando lo que las enseñanzas ancestrales ya advertían. Pero la información se mantiene dispersa y fragmentada, lejos de la comprensión completa de quienes desconocen las prácticas y rituales que los antiguos recomendaban para su uso controlado. Los secretos del alcohol no solo se limitaban a sus efectos físicos, sino que también abarcaban el impacto energético y espiritual que podía ejercer sobre quienes lo consumían. Según los antiguos maestros, cada trago tenía el poder de modificar la vibración interna, afectando la claridad de pensamiento, la estabilidad emocional y la conexión con el mundo espiritual.
Por esta razón, el conocimiento sobre cómo utilizarlo de manera segura y consciente fue cuidadosamente protegido, transmitido únicamente a quienes demostraban disciplina y compromiso con su crecimiento interior. En diferentes culturas, desde la alquimia árabe hasta las tradiciones chamánicas de América y Europa, se desarrollaron rituales específicos para regular el consumo de alcohol. Los maestros enseñaban que beber sin conocimiento podía abrir la mente a energías externas que desequilibraban el cuerpo y la mente, mientras que un consumo controlado, en contextos ceremoniales y con intención, podía fortalecer la percepción espiritual y facilitar estados de introspección profunda. Se registran relatos de escuelas esotéricas donde los estudiantes aprendían a leer los efectos del alcohol en su propia energía antes de consumirlo, reconociendo cómo influía en sus emociones, pensamientos y sensaciones físicas. Algunos textos antiguos incluso describen que el alcohol podía actuar como un amplificador de emociones y energías, por lo que un uso indebido podía despertar patrones negativos latentes, afectando la salud espiritual y emocional durante largos periodos. Además, los escritos secretos alertaban sobre la repetición habitual del consumo. No era solo el acto de beber, sino la frecuencia y la intención, lo que determinaba el impacto real en la persona. Beber sin conciencia podía bloquear en la energía vital, disminuyendo la capacidad de concentración y debilitando la conexión con niveles más sutiles de percepción, mientras que quienes aprendían a integrarlo en prácticas ceremoniales podían usarlo para introspección y claridad espiritual. Estas enseñanzas fueron deliberadamente mantenidas fuera del alcance del público común. Por siglos, el conocimiento sobre el alcohol como herramienta energética fue codificado y protegido, asegurando que solo los iniciados tuvieran acceso a sus secretos más profundos. Esta práctica refleja la sabiduría ancestral de preservar información que mal usada podía generar desequilibrio y afectar tanto la mente como el espíritu. Los antiguos alquimistas y maestros espirituales no solo advertían sobre los efectos negativos del alcohol, sino que también enseñaban métodos específicos para purificarlo y neutralizar sus impactos dañinos antes de consumirlo. Usaban técnicas de destilación avanzadas, rituales de limpieza energética y combinaciones con hierbas y elementos naturales que equilibraban su potencia, asegurando que los que lo consumían no alteraran su energía vital ni su claridad mental. En ciertas tradiciones, el alcohol se integraba en ceremonias donde la intención y la conciencia eran esenciales. Antes de beber, se recitaban cantos, se visualizaban energías protectoras y se realizaban meditaciones guiadas, todo para mantener el equilibrio interno y evitar que la sustancia perturbara la mente o el espíritu. Además, los antiguos enseñaban que el consumo irresponsable podía traer energías externas que influían en los pensamientos y emociones, abriendo la puerta a conflictos internos, estados de confusión y hasta experiencias espirituales no deseadas. Por esto, se insistía en la importancia de la disciplina, la conciencia y el respeto hacia los secretos transmitidos de maestro a discípulo. Cada acto de beber debía ser deliberado y cargado de intención, nunca un hábito impulsivo o recreativo. Los escritos también mencionan que el alcohol podía amplificar tanto las cualidades positivas como las negativas de la persona que lo consumía. Esto significa que un individuo equilibrado y consciente podía utilizarlo para expandir su percepción y meditar más profundamente, mientras que alguien desequilibrado podía haber intensificado sus miedos, inseguridades o bloqueos emocionales. Por esto, los secretos permanecieron resguardados, pues su mal uso podía tener consecuencias que trascendían lo físico y afectaban lo energético y espiritual. Finalmente, estos conocimientos no desaparecieron con el tiempo. Aunque muchos detalles se han perdido o fragmentado, los vestigos aún existen en textos antiguos, rituales esotéricos y prácticas ceremoniales que sobrevivieron al paso de los siglos. Comprender estos secretos hoy significa acceder a una perspectiva más profunda sobre la relación entre el alcohol, la energía y la conciencia, revelando que detrás de una simple bebida existe un mundo oculto de advertencias, control y sabiduría ancestral. En civilizaciones como la egipcia, el alcohol no era simplemente una bebida, se consideraba un vínculo con los dioses y el mundo espiritual. Los faraones y sacerdotes reservaban ciertas fórmulas y tipos de vino para rituales sagrados, conscientes de que su consumo podía inducir estados de conciencia alterados.
Solo aquellos iniciados en los templos podían conocer los tiempos exactos, las combinaciones de hierbas y las posiciones ceremoniales que equilibraban los efectos y protegían la energía vital. En la tradición árabe y persa, los alquimistas descubrieron que el alcohol podía ser un medio para transmutar la energía interna. Elaboraban pociones especiales, combinando alcohol con esencias vegetales y minerales que se usaban para rituales de sanación y de conexión espiritual. Estos conocimientos estaban codificados en manuscritos difíciles de interpretar, de manera que solo los discípulos formados por años podían descifrarlos sin riesgo de desequilibrar su cuerpo o mente. Las rutas comerciales también jugaron un papel en la transmisión de estos secretos. Comerciantes y viajeros trasladaban fórmulas de una región a otra, pero siempre bajo códigos y rituales que aseguraban que el conocimiento llegara solo a quienes comprendieran su verdadero valor. La difusión parcial de estos secretos creó mitos y leyendas alrededor del alcohol, mezclando la historia con lo esotérico y ocultando la verdadera dimensión de sus efectos, sueños o incluso abrir portales a energías externas que influían en el comportamiento y la salud espiritual.